Página 41 Filosofía del dinero, por Georg Simmel, 1900. Capítulo 1. Valor y dinero. Parte 2.1. La forma técnica de la circulación económica crea un reino de valores que se independiza más o menos completamente de su infraestructura subjetiva y personal. Cuando el individuo compra es porque aprecia el objeto y desea consumirlo y expresa eficazmente este deseo en y con un solo objeto, que es el que entrega a cambio. De este modo, aumenta el aspecto subjetivo, en cuya diferenciación y creciente separación entre función y contenido, este pasa a ser un valor, es decir, una relación objetiva y suprapersonal entre los objetos. Las personas a las que sus deseos y apreciaciones empujan a formalizar uno u otro cambio solo tienen conciencia de estar realizando con ello relaciones valorativas, cuyo contenido se halla en las cosas mismas. La cuantía de valor de un objeto corresponde a la del otro y esta proporción resulta algo tan objetivamente medido y regulado con relación a los motivos personales en los que se origina y acaba, como la que apreciamos con relación a los valores objetivos de carácter moral y en otras esferas. Tal es, cuando menos, la imagen que ofrecería una economía plenamente elaborada. En esta, los objetos circulan según normas y medidas, establecidas en cada momento, y con las cuales se enfrentan al individuo, constituyendo una esfera de objetividad. El individuo puede participar en ella o no, pero cuando desea hacerlo solamente puede en la medida que se incorpora y completa estas determinaciones ajenas a él mismo. La economía intenta alcanzar un grado de consolidación jamás completamente irreal y nunca absolutamente realizado, en el que las cosas determinen recíprocamente su medida de valor por medio de un mecanismo autónomo, con independencia de la cuestión de cuántos sentimientos subjetivos se ha incorporado este mecanismo como presupuesto o material. Precisamente porque se da un objeto a cambio de otro, el valor consigue toda la visibilidad y toda la materialidad a la que puede acceder. La reciprocidad del equilibrio mutuo por medio de la cual cada objeto de la economía expresa su valor en otro objeto eleva a los dos por encima de la mera significación sentimental. La relatividad de la determinación valorativa significa su objetivación. Con ello está presupuesta la relación fundamental con el ser humano, en cuya vida sentimental se producen todos los procesos valorativos. Esta relación fundamental crece, por así decirlo, en las cosas que, provistas de ella, entran en aquel equilibrio recíproco, que no es la consecuencia de su valor económico, sino su portador o contenido. El hecho del intercambio económico, pues, libera a las cosas de su desaparición en la mera subjetividad de los sujetos y las permite determinarse recíprocamente, en la medida que invierten en sí mismas su función económica. No es el deseo tan solo el que otorga al objeto su valor práctico y eficaz, sino el deseo de otro. Lo que le caracteriza no es la relación con el sujeto sensible, sino que éste alcanza la relación a través de un sacrificio, mientras que, visto desde la otra parte, tal sacrificio aparece como el valor del que se ha de disfrutar y el valor, a su vez, como sacrificio. De esta manera, los objetos reciben una reciprocidad de equilibrio mutuo que hace aparecer el valor, de forma muy especial, como una propiedad objetiva que habita en su interior. Cuando se está en trato sobre el objeto y ello significa que ya se ha determinado el sacrificio que éste supone, su significado aparece para los dos contratantes como algo que está fuera de ellos mismos, a diferencia de cuando el individuo aislado lo experimenta únicamente en su relación consigo mismo y, posteriormente, veremos cómo también la economía aislada, al situar al individuo ante las exigencias de la naturaleza, le impone igual necesidad de sacrificio para la obtención del objeto, de modo tal que la misma relación, que únicamente ha cambiado uno de los participantes, puede proveer al objeto de idéntica significación autónoma, dependiente de sus propias condiciones objetivas. Detrás de todo esto se encuentran el sentimiento y el deseo del sujeto como fuerza motriz que, sin embargo, no puede dar origen a esta forma valorativa, la cual solo se produce en el equilibrio mutuo de los objetos.
La economía canaliza la corriente de las valoraciones por medio de la forma del intercambio, creando, al mismo tiempo, un interregno entre los deseos, de los que emana todo el movimiento del mundo humano, y la satisfacción del goce en la que aquella desemboca. La especificidad de la economía, como forma especial de la circulación y del comportamiento, reside, si se nos permite emplear una expresión paradójica, no tanto en que intercambia valores como en que intercambia valores. En realidad, la significación que las cosas ganan en y con el intercambio no yace nunca completamente aislada, paralela a las inmediatas subjetivas que determinaban originariamente la relación, sino que, más bien constituyen una unidad, como la constituyen la forma y el contenido. Únicamente el proceso objetivo que, a menudo, también, domina la conciencia del individuo, hace abstracción, por así decirlo, del hecho de que sean los valores los que constituyen su materialidad, ganando así su esencia peculiar en la igualdad de estos aproximadamente del mismo modo en que la geometría se ocupa de las relaciones dimensionales de las cosas, sin relacionarlas con la substancia en la que, sin embargo, es donde aquellas se materializan. De este modo, no solamente la observación de la economía, sino la misma economía, por así decirlo, reside en una abstracción real de la realidad general de los procedimientos valorativos, lo que no resulta tan extraño como a primera vista puede parecer cuando se recuerda la amplitud que alcanzan las abstracciones en el hacer humano dentro de cada esfera espiritual. Las fuerzas, relaciones y cualidades de las cosas a las que también pertenece nuestra propia esencia constituyen una mezcla unitaria objetiva que se dispersa en una multiplicidad de órdenes y motivos autónomos al introducirse en ella nuestro interés y nuestra capacidad de transformación. Así, también, cada ciencia investiga manifestaciones que únicamente poseen una unidad cerrada y una delimitación neta frente a los problemas de las otras ciencias, gracias al punto de vista aplicado por ella, mientras que la realidad no se preocupa por estas demarcaciones, pues que cada partícula del mundo representa en sí un conjunto de tareas para las ciencias más diversas. Del mismo modo, nuestra práctica recorta y extrae órdenes unilaterales de la complejidad interna o externa de las cosas, consiguiendo, así, crear los grandes sistemas de interés de la cultura. Lo mismo sucede con las ocupaciones del sentimiento. Lo que llamamos sentimientos religiosos o sociales o cuando decimos que nuestro estado de ánimo es melancólico o alegre, tratamos siempre de abstracciones obtenidas de la totalidad de lo real, que nos llenan como los objetos de nuestros sentimientos, ya sea porque nuestra capacidad de reacción únicamente actúa frente a aquellas impresiones que corresponden a uno u otro concepto común de interés, ya sea porque aquella provee a cada objeto con un matiz cuya justificación propia se entrelaza en su totalidad con las justificaciones de otros matices para formar una unidad objetiva inseparable. Esta es, pues, una de las formas en que se puede entender la relación del hombre con el mundo, de la unidad absoluta y el entrelazamiento de las cosas, en el que lo uno explica lo otro y todo se justifica del mismo modo. Nuestra práctica, al igual que nuestra teoría, abstrae incesantemente elementos singulares a fin de unificarlos en unidades y totalidades relativas. Sin embargo, y con excepción de los sentimientos más generales, carecemos de toda relación con la totalidad del ser, solamente cuando a partir de las necesidades de nuestro pensamiento y nuestra acción vamos obteniendo continuas abstracciones de los fenómenos y proveemos a estos con la autonomía relativa de una mera conexión interna que niega la continuidad del movimiento del mundo al ser objetivo de aquellos, solamente entonces obtenemos una relación con el mundo determinada en su peculiaridad. Así, el sistema económico está fundamentado, en efecto, en una abstracción, en la relación recíproca del intercambio, en el equilibrio entre el sacrificio y el beneficio, en tanto que, en su proceso real, en el que completa su fundamento y su resultado, los deseos y los goces se hallan inseparablemente mezclados. Pero esta forma de existencia no se diferencia de las otras esferas en las que dividimos la totalidad de las manifestaciones, para hacerlas corresponder con nuestros intereses.
lo decisivo en relación con la objetividad del valor económico, que delimita la esfera económica como esfera autónoma, es el hecho de que su validez trascienda, en principio, al sujeto individual. El hecho de que haya que dar un objeto por otro demuestra que el objeto no solo tiene valor para mí, sino también lo tiene en sí, esto es, que también es válido para otro. La igualdad que se establece entre la objetividad y la validez para el sujeto en sí encuentra su más clara justificación en la forma económica de los valores. El valor obtiene el carácter específico de la objetividad por medio de la equivalencia que en principio consigue una conciencia y un interés con ocasión del intercambio. Porque, aunque cada uno de los elementos tenga un carácter personal y solo sea subjetivamente valioso, su igualdad es un hecho objetivo que no se encuentra en ninguno, ni tampoco fuera de ellos. El intercambio presupone una medición objetiva de valoraciones subjetivas, pero no en el sentido de una anticipación temporal, sino en el de que ambas coexisten en el mismo acto. Debemos tener presente que la mayoría de las relaciones humanas se pueden considerar como un intercambio. El intercambio es la acción recíproca más pura y más elevada de las que componen la vida humana, en la medida en que ésta ha de ganar substancia y contenido. Con harta frecuencia, pasa inadvertido el hecho de que muchas cosas que, a primera vista, solo suponen una influencia unilateral, en realidad encierran una acción recíproca. Parece como si el orador fuera el único que dirigiera e influyera en su auditorio, el profesor en su clase o el periodista en su público. En realidad, cualquiera que esté en tales situaciones, experimentará la influencia retroactiva, determinante y directiva, de una masa aparentemente pasiva. En el caso de los partidos políticos adquiere validez absoluta la consigna, soy vuestro dirigente, por tanto, debo seguiros. Un célebre hipnotizador ha señalado recientemente que en la sugestión hipnótica que, evidentemente, es el caso más manifiesto en el que se da la actividad pura por una parte y la pasividad incondicional en la otra, se produce una acción del hipnotizado sobre el hipnotizador muy difícil de describir, pero sin la cual no se conseguiría el efecto deseado. Toda acción recíproca se ha de considerar como un intercambio. Intercambio es toda conversación, todo amor, aunque sea correspondido con otro tipo de sentimientos, todo juego y toda mirada mutua. No es válida la pretendida diferencia de que en la acción recíproca damos lo que no poseemos, mientras que en el intercambio damos lo que poseemos. Por un lado, lo que interviene en la acción recíproca no puede ser más que la energía propia, la entrega de la propia substancia. Por otro, sin embargo, el intercambio no se establece tan solo en virtud del objeto que el otro ya tenía, sino del propio reflejo de sentimiento del que el otro carecía, puesto que el sentido del trueque es que la suma posterior de valor sea superior a la anterior y ello implica, por tanto, que cada uno da al otro más de lo que él poseía. Sin duda, la acción recíproca es el sentido amplio y el trueque el sentido estricto del mismo concepto. En las relaciones humanas aparece el primero con mucha frecuencia bajo formas que se pueden considerar como intercambio. Nuestro destino natural, que se entiende cada día como una continuidad del beneficio y la pérdida, de crecimiento y disminución de los contenidos vitales, se espiritualiza en el intercambio, en la medida en que se sustituye conscientemente lo uno por lo otro. Este mismo proceso, de síntesis espiritual, que transforma la proximidad de las cosas en una relación de dependencia mutua, el mismo yo que concede a las determinaciones sensibles que inundan la interioridad, la figura de su propia unidad, se valen del intercambio para aprehender aquel ritmo natural de nuestra existencia y para organizar sus elementos en una vinculación de sentido. Es precisamente el intercambio de valores económicos el que menos puede librarse del matiz del sacrificio. Cuando damos amor a cambio de amar es porque, de otra forma, no sabríamos qué hacer con la energía interior que así se manifiesta, y al entregarla no sacrificamos ningún tipo de utilidad. Si hacemos abstracción de las consecuencias exteriores de nuestra actividad cuando, en el intercambio verbal,
participamos al otro contenidos espirituales, no por ello disminuyen estos cuando ofrecemos al medio ambiente una imagen de nuestra personalidad, al recibir en nosotros la del otro, este intercambio tampoco disminuye la posesión de nuestra identidad. Página 45.